manantial que nunca se secan. Y vea lo que dice: algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como ¿qué? Como reconstructores de muros y restauradores de casas. El día de hoy quiero hablar a tu vida, a nuestras familias, a nuestra querida iglesia, que Dios quiere restaurar tu casa. Dios quiere restaurar tu vida, Dios quiere restaurar tu familia, Dios quiere restaurar tu persona, Dios quiere restaurar tu negocio, Dios quiere restaurar tu trabajo, porque eso es algo que nuestro Dios hace muy bien. Así como el día de hoy Jesús está edificando una casa, el Señor quiere que tú y yo entendamos la importancia de que tú y yo entendamos que esa es una identidad que el día de hoy el Señor te da de un edificador. Y vemos que esta promesa el día de hoy tú te la puedes llevar a tu casa. En Jeremías 31 versículo 4 dice: oh virginal Israel, te edificaré de nuevo. Sí, serás reedificada. De nuevo tomarás panderos y saldrás a bailar con alegría. Volverás a plantar viñedos en las colinas de Samaria, y quienes los planten gozarán de sus frutos. ¿Nadie se emociona aquí con esto? Dios quiere edificarte. Esa es una muy buena noticia. Y no sé si el día de hoy tu vida está en orden, tu vida el día de hoy está caminando hacia donde Dios quiere llevar, pero si el día de hoy tu vida está separada de lo que tú crees o has leído en su palabra, yo quiero decirte que el Señor quiere edificarte de nuevo. Serás construido, serás reedificado, tu matrimonio será restaurado. Me toca ser pastor y es hermoso ver las familias, cómo es que Dios las restaura. Es hermoso ver cuando llegan jóvenes que están perdidos, que no tienen identidad, ser restaurada su identidad. Ver jóvenes que llegan con una vida sin propósito. Y como cuando uno conoce al Señor, el Señor lo que comienza a hacer es a restaurar nuestra vida, nuestra casa. Ahora, quiero platicarte y te quiero hacer esta pregunta: ¿por qué es tan importante la casa? ¿Por qué es tan importante nuestra casa? ¿Por qué es tan importante tu casa? Tu casa es tan importante porque la familia es importante para Dios. Cuando tú y yo vemos la estructura social, vemos a una nación está diseñada en el núcleo familiar. Dentro de cada casa hay una familia. Y vean conmigo el siguiente pasaje que está en Efesios capítulo 2, 19. Dice: así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo de Dios. Son miembros, que dice, de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos a Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Así que vemos que toda sociedad está construida en el núcleo de la familia. Es por eso que el día de hoy la familia está siendo atacada. Es por eso que el día de hoy nuestros hijos están siendo perseguidos con ideologías, con diferentes maneras de pensar, porque lo que a Dios le importa es la familia. Es en la familia donde tú y yo fuimos diseñados para reflejar a Dios y que nuestras familias puedan crecer. Así que mi casa, tu casa, es importante para nosotros porque es importante para Dios. La casa es un lugar de descanso. La casa es un lugar de refugio. La casa es un lugar de formación. La casa es un lugar de paternidad. La casa es una casa de identidad.
Yo con mis 4 chamacos les digo, aquí los Giacomán nos comportamos de cierta forma. Los Giacomán no tratamos mal a las mujeres. Los Giacomán aquí trabajamos, nos esforzamos, somos ordenados. Buscamos ser hombres y niños que tengan honra. Hay 3 reglas en mi casa: honra, obediencia y orden, porque la casa es un lugar de formación. Cuando tú y yo vemos en la Biblia el título, el nombre de casa, la casa en la Biblia representa diferentes palabras, diferentes conceptos. La casa representa en la Biblia legado. Cuando tú veas la palabra casa, la Biblia también se va a estar refiriendo a legado, se va a estar refiriendo a descanso, se va a estar refiriendo a una habitación, a la simiente, a un lugar donde el Señor se encuentra con su pueblo, a un lugar en donde su presencia habita. Y por eso es que la casa es tan importante, mi amigo y mi amiga. Yo no sé si tu casa el día de hoy es un lugar de descanso. No sé si el día de hoy tu casa es un lugar de refugio. No sé si el día de hoy de tu casa es un lugar donde puedan coexistir toda la familia unida, creciendo, amando al Señor, o tu casa el día de hoy es disfuncional. Es una casa donde está rota, en donde el día de hoy el enemigo ha venido y nosotros tal vez hemos tomado unas buenas, malas decisiones, que hemos el día de hoy estado sufriendo algunas consecuencias. Pero quiero decirte el día de hoy algo: el Señor quiere reconstruir tu casa. El Señor quiere reconstruir nuestras familias, de lugares disfuncionales a lugares funcionales, de lugares donde hay guerra, ahora donde hay paz, de lugares donde hubo indiferencia, ahora que haya una conexión directa con nuestros hijos. Y yo quiero preguntarte el día de hoy, ¿qué estás sembrando sobre tu casa? ¿Qué es lo que el día de hoy estás sembrando en tu casa? ¿Qué es lo que el día de hoy estás sembrando en tu familia? ¿Qué es lo que el día de hoy como hijo estás sembrando en tus padres? ¿No? Porque como hijo uno quiere que le siembren todo. Los hijos, bebés de 30 años, ¿dónde están? Le estoy dando duro desde ayer a estos bebés de 30 años, pero perdóname. Sí, dicen aquí, síguenles dando. ¿Qué está sembrando? Ahora, ¿cómo reconstruimos nuestra casa? Aun cuando está quebrada, aun cuando está en el borde de la separación, cuando tal vez no hay propósito, donde no hay visión, donde hay cadenas, donde hay murmuración, donde hay pelea. Hay una historia interesante en el libro de Crónicas, y quise tomar esta historia porque es una historia realmente con un legado detestable. Esta historia se desarrolla en la historia de los reyes de Judá, y un hombre llamado Acaz, nos dice la Biblia que era un hombre abominable ante los ojos de Dios. Era un hombre asqueroso, era un padre sin vergüenza, era un hombre que era todo lo que hizo fue destruir el legado y la responsabilidad que se le había dado de gobernar sobre una nación que era escogida y apartada de Dios, e hizo todo lo contrario. Así que vamos a ver esta historia y tal vez tú puedas encontrar ciertas similitudes en esta historia sobre tu familia. Y luego vamos a ver otro liderazgo, que es el liderazgo del hijo de Acaz. Pero es importante que leamos la historia y luego ya voy a empezar a conectar los puntos que el día de hoy quiero traer para que juntos podamos creer y saber que el Señor quiere reconstruir nuestra casa. ¿Un amén? Segunda de Crónicas 28 dice: Acaz tenía 20 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Y dice ahí, él no hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, como sí lo había hecho su antepasado David. Ofreció sacrificios en el valle de Ben Hinnom, y hasta, esto está horrible, dice, y hasta
Lo tienen ahí, dice, ¿y qué hizo? Dígalo conmigo, ya está. Sacrificó, ¿a quién? A sus hijos en el fuego. Qué descarado hombre. De esta manera siguió las prácticas detestables de la nación, de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra al pasado de los israelitas. Era un hombre detestable a los ojos del Señor. Era un hombre que no tenía corazón, era un hombre que no tenía temor del Señor, era un hombre que no le importaba a sus hijos, era un hombre que quemó a sus hijos en el altar de Baal y de los dioses paganos. Versículo 5, por todo eso, el Señor su Dios permitió al rey de Aram que derrotara a Acaz y que desterrara a Damasco a un gran número de habitantes del pueblo. Versículo 19, el Señor estaba humillando a Judá por causa de Acaz, rey de Judá, pues éste había incitado a su pueblo a que pecara y le había sido totalmente infiel al Señor, aún durante este tiempo de dificultades. El rey Acaz, dice, siguió rechazando al Señor. O sea, aquí salió el refrán: estás viendo la tempestad y no te hincas y no te humillas. Estás viendo cómo es que hay juicio, hay condenación, y tus decisiones están afectando a tus generaciones, están afectando a tus hijos, y aún así no hay arrepentimiento. Hay un corazón tan duro, y en ocasiones así estamos nosotros. Estamos viendo que las situaciones no funcionan y no tenemos la humildad para arrodillarnos y decirle al Señor: Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Porque un liderazgo con un corazón que no está humillado a los pies de Cristo, seremos insensibles a la siguiente generación. Seremos insensibles a la siguiente generación. ¿Cómo vas a reconstruir una casa donde el enemigo ha venido a destruirla? ¿Cómo te recuperas de una paternidad como la de Acaz? ¿Cómo te recuperas de un legado de destrucción sobre tu casa? Tal vez tu papá o tu mamá o tu abuelo no sacrificaron a sus hijos, pero sí vivieron una vida destrozando a diestra y siniestra. Si había insultos: eres un inútil, nunca vas a hacer nada. Y hubieron prácticas que deshonraban al Señor. ¿Cómo reconstruyes algo así? Algo que yo veo en la palabra de Dios es que necesitamos invitar al gran constructor a que inicie un proceso de reconstrucción en nuestras vidas. En Salmo 127:1 dice: si el Señor no edifica la casa, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que los guardias la vigilen. Puedes tener una buena vida moral, pero una vida moral no sirve de nada para poder crear una casa que le honre al Señor. Si queremos que nuestras generaciones sirvan y amen al Señor, tenemos que invitar al gran edificador a que edifique nuestra casa. El rey de Acaz, en la historia vemos que el rey Acaz no pudo, o no nos cuenta la historia, pero el rey Acaz no sacrificó a todos sus hijos. Hay un hijo en la historia que vamos a ver el día de hoy, y este hijo de Acaz se salvó de que su papá lo sacrificara, y le tocó ver las atrocidades terribles que cometió su padre. ¿Cuántos hijos están acá y se recuerdan de su papá y dicen: mi papá fue un tremendo, le valió un pepino la casa, vivió a su manera, como Juan Sinatra? ¿Sí es Juan Sinatra? A mi manera. La unción de Juan Sinatra sobre los padres. Y el rey Ezequías, que es el hijo de Acaz,
Yo me imagino cómo vivió el rey Ezequías, con temor de su padre, viendo el poderoso y grande pueblo de Israel ser conquistado, ser desterrado, toda la gloria y todo lo majestuoso que era el pueblo, ser perdido por las decisiones incorrectas de su padre. Al pueblo de Israel, el pueblo de Israel, a los reyes se les enseñaba desde muy chicos el Torá, se les enseñaba a gobernar, no tenían la misma educación que todo el pueblo. Eran familias reales que tenían el propósito de gobernar al pueblo de Israel en los principios de Dios. Y yo me imagino que hubo alguien, tal vez fue la mamá, tal vez fue un levita, un maestro, que empezó a enseñar a Ezequías en los caminos del Señor, que enseñó a instruirlo, y él se dio cuenta, todo lo que el día de hoy está sucediendo es porque nos hemos apartado del Señor. Tiene que levantarse un Ezequías en cada familia y que le pida revelación y entendimiento del Espíritu Santo. ¿Qué está sucediendo en nuestra familia? ¿Por qué no estamos prosperando? ¿Por qué nuestros hijos se han perdido? ¿Por qué el día de hoy no estamos viendo las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida? Él sabía que el superpoder del pueblo de Israel no estaba en las tropas, no estaba en su inteligencia, no eran sus relaciones. Todo provenía de la mano poderosa del Señor. Así que vamos a leer 2 de Crónicas 29 del 1 al 10. Dice: Ezequías tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías y era hija de Zacarías. Y Ezequías, ¿qué dice ahí? Dice, hizo lo recto a los ojos del Señor, tal como lo había hecho David su padre. Y esto es importantísimo, si lo puedes subrayar. En el mes primero del primer año de su reinado, Ezequías abrió las puertas del templo del Señor y las reparó. Convocó a los sacerdotes y levitas, los reunió en la plaza oriental y les dijo: escúchenme, levitas, santifíquense ahora y santifiquen el templo del Señor, el Dios de sus padres. Saquen del santuario toda impureza, porque nuestros padres se han rebelado. Que dice: han hecho lo malo a los ojos del Señor nuestro Dios, pues lo han abandonado, se han apartado del tabernáculo del Señor y le han dado la espalda. Hasta llegaron a cerrar las puertas del atrio y apagaron las lámparas. No quemaron incienso en el santuario, ni ofrecieron holocausto al Dios de Israel. Por eso, o sea, aquí está llegando a la conclusión. Él está diciendo: ahora entendemos que nuestra desgracia ha sido todas las prácticas detestables de nuestro antepasado. Pero sabes, uno no tiene que repetir las desgracias de nuestros padres. No estás condenado a repetir las desgracias de tus antepasados. No necesitamos pasar por los mismos procesos. No necesitamos pasar por las mismas prácticas, porque para los que creemos en Cristo Jesús, la sangre de Cristo nos ha redimido y nos ha quitado toda maldad. ¿Cuántos lo creen? No tenemos que pasar y vivir lo mismo que pasaron nuestros padres. Pero aquí Él está diciendo: no quemaron incienso, no hicieron lo bueno. Y ahora, como pueden ver, somos dice, y los ha entregado a la confusión, a ser objeto de maldición y de burla, como pueden ver. Porque la miseria siempre se va a ver.
Es inconfundible la miseria. Es fácil. Miren a nuestros padres muertos a filo de espada. Por eso nuestros hijos y nuestras hijas y hasta nuestras mujeres han ido al cautiverio. Pero yo he decidido, diga conmigo, pero yo he decidido hacer un pacto con el Señor, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. ¿Cómo reconstruyo mi casa? Esa es la pregunta. ¿Cómo reconstruyes tu casa? ¿Cómo construyes tu vida? ¿Sobre qué vas a construir tu vida? Y quiero darte algunos puntos que veo en esta historia. Número 1, ¿cómo reconstruyo mi casa? Punto número 1, ábrele las puertas de tu casa a Jesús. Aquí está el punto de partida. Nada comienza en tu vida sin abrirle las puertas de nuestro corazón a Jesús. En la historia vemos, en la historia vemos, dice, en el primer mes del primer año de su reinado. ¿Qué quiere decir eso? Que tal vez desde antes él decía: Señor, si algún día tú me llamas a ser rey, lo primero que haré será reabrir las puertas del templo, para que la gente te adore, para que la gente te conozca, para que la gente pueda encontrarse con el Dios que nos rescató del pueblo de Egipto. Nada comienza, iglesia, sin que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Es ahí donde todo comienza. Podemos irnos a otros pasos, a otras situaciones, pero nada en tu vida va a comenzar sin que le abras las puertas de Cristo Jesús a tu corazón. En Mateo 7:24 dice: a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Jesús es la roca, mi amigo, y si quieres que tu vida sea bendecida y que tu casa sea prosperada, tienes que edificar tu casa sobre la roca que es Cristo. ¿Cómo le abrimos las puertas de Jesús a mi vida? Es una buena pregunta, ¿no? En la manera contemporánea, después de un servicio, te hacen el llamado y ¿quién quiere recibir a Cristo Jesús? Y hacemos una profesión de fe. Esa es la manera contemporánea de abrirle las puertas a Jesús. Pero en las bienaventuranzas Jesús dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mi amigo y mi amiga, abrirle las puertas de nuestro corazón y de nuestra casa a Jesús inicia con una condición y un corazón de arrepentimiento, de humildad, que dice: Señor, la he cajeteado, la he regado, no puedo, ya no puedo como estoy viviendo. Te necesito que vengas y seas el maestro. Necesito que vengas y limpies mi vida. Necesito a este sacerdote que venga y limpie mi templo, mi cuerpo, mi vida, mis pensamientos. Inicia abriéndole las puertas de Jesús con una actitud de arrepentimiento. Creer en Jesús no es creer solamente que Él es el Señor de todo, sino el Señor de tu vida. No solamente necesitamos que Jesús sea nuestro Salvador, también necesitamos que Jesús sea nuestro Señor. Un amén ahí nomás. Amén. En Hebreos 4 nos plantea que Jesús es nuestro sumo sacerdote, que entró en el cielo y está en el cielo intercediendo por nosotros. Pero en esta historia me intriga mucho cómo es que
el rol del sumo sacerdote en la obra purificadora del templo. En el versículo 4 dice: convocó a los sacerdotes y a los levitas a encontrarse con él en el atrio del oriente del templo y les dijo: levitas, escúchenme, purifíquense ustedes y purifiquen el templo del Señor. El rol del levita era purificar también el templo. El rol que Cristo ahora tiene en nuestras vidas es purificar nuestro templo. Y es ahí donde tú y yo tenemos que preguntarnos: ¿qué áreas de nuestras vidas no le hemos abierto las puertas a este sacerdote? Porque en ocasiones tú y yo solamente le abrimos la puerta de Jesús como a un invitado que acabamos de conocer. A un invitado que acabas de conocer y que te cae bien, tú lo puedes invitar a tu casa. Pero este invitado difícilmente va a llegar y va a decir: ¡hey! ¿Qué ha habido? Por ejemplo, yo a la gente le digo: ¡ay! Su casa en Torreón. Ahí está su casa. Y imagínate que un loquillo me agarre la palabra y llega y: Ricardo, tú dijiste que era mi casa. Así que con permiso, no solamente se quita los zapatos, cuando llega abre el refri, saca mi agua mineral que tanto me gusta, y dice: Ricardo, ahí nos vemos, voy a tu cuarto a recostarme un poco porque tu casa es mi casa. No, yo lo agarraría a patadas y sácate de aquí, ¿no? Y lo mismo sucede con Jesús. Jesús no va a llegar a invadir tu casa. No va a llegar a invadir aquellos cuartos que tú no le hayas abierto las puertas. Y en ocasiones invitamos a Jesús a nuestros domingos y ponemos esta postura, nos traemos nuestra ropa y nos peinamos, y es más, hasta nos traemos nuestra Biblia, ¿no? O sea, y la abrimos aquí en la iglesia. Pero ¿qué tal el lunes? Ahí con tus hijos: chamaco, ponte las truzas porque vas a llegar tarde a la escuela y ya los andas correteando. Bueno, de repente se las merecen, ¿va? No digo que no, pero ¿cómo está Jesús en nuestro lunes? ¿Cómo está Jesús en tu área de trabajo? ¿Cómo está Jesús en tu matrimonio? ¿Cómo le hablas a tu esposa? ¿Cómo la tratas? ¿Cómo la edificas? ¿Cómo te hablas con ella? ¿Eres áspero o no eres áspero? Si Jesús está en tu vida, Jesús viene a restaurar la manera en cómo tratas a los demás. Abrirle de las puertas a Jesús es dejar que entre a nuestra casa y purifique nuestra vida. Y eso es estar dispuesto a que saque el cloro, a que saque el pinol, que haga una mezcla y que comience a pulir aquellos cuartos cochinos que no le hemos dejado limpiar. Pero sabes, Jesús lo hace, y cuando lo hace con gracia. Lo hace porque quiere transformarte, quiere que crezcas, quiere que lo reflejes. Fuiste diseñado para reflejar la gloria de Dios aquí en la tierra. Pero ¿cómo la vamos a reflejar si no dejamos que Él venga y nos limpie? Buen punto. Número 2, ¿cómo reconstruyo mi casa? Restaurando la adoración familiar. Restaurando la adoración familiar. Cuando hay adoración, siempre habrá bendición. La palabra de Dios dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es crucial que nuestra casa sea una casa de continua adoración. Sea una casa de adoración, sea una casa donde nuestros hijos puedan percibir la presencia de Dios. Yo me acuerdo que de chiquito mis papás oraban y nos invitaban a orar. A veces no queríamos estar, a veces nos daba flojera estar, a veces decíamos qué aburridos, pero en otras ocasiones, incluso siendo chiquitos y teniendo poco entendimiento de la palabra, porque pues a esa edad no conoces la palabra, conoces el testimonio de la palabra a través de tus padres. Y yo recuerdo que en muchas ocasiones yo sentía la presencia de Dios, simplemente por estar
en el lugar correcto cuando mis papás estaban adorando al Señor. Yo decía, ¿qué es esto? Esto no es normal. ¿Y por qué lo podemos sentir? Porque Dios es invisible, pero no es inaudible, lo podemos escuchar. Dios no es invisible, pero también lo podemos sentir. En ocasiones no has llegado a un lugar y sientes que está su presencia, sientes que Él está ahí, sientes que Él te está llamando, que te está diciendo, ven hijo, quiero tener un encuentro contigo, quiero platicar contigo. Restauremos la adoración familiar. ¿Qué es lo que sale de nuestra boca diariamente? En muchas casas, y eso es algo que hemos ido trabajando mi esposa y yo, no están permitidas las quejalabanzas. ¿Alguien aquí conoces a alguien así? Que es buenísimo en las quejalabanzas. Se queja de todo, todo le molesta, siempre está cansado, es que no puedo. Oye, ¿cómo vamos a levantar una adoración familiar con tanta queja? Con una mentalidad tan negativa de la vida. Es que estoy cansado, es que el tráfico. Oye, espérame, estás aquí, Dios te ha dado la oportunidad de poder disfrutar la experiencia de vida. Sácale el máximo adorando al Señor, diciéndole al Señor, ven a mi casa, ven a mis hijos. Una práctica que mi esposa y yo tenemos es orar con los niños al final del día. No es una adoración, no es una casa de oración donde 30 minutos, no. Terminamos el día con una pregunta. Y aunque no es tan espiritual la pregunta, aparentemente sí es muy espiritual. La pregunta es, ¿qué fue lo que más te gustó del día? ¿Y qué es lo que estamos ahí? Estamos enseñándoles a tener gratitud. Les estoy diciendo, ¿qué es aquella cosa que te causó alegría en tu día? No todo lo que salió mal en el colegio, hija. No lo que no te gustó de la comida, del brócoli que te dimos en la hora de la comida. Porque te puedes acordar de todas esas cosas fácilmente. Porque la mente se acuerda normalmente de lo que es negativo, ¿a poco no? Pero ahí le estoy haciendo, ¿qué es aquello que tú le puedes dar gracias a Dios? Y siempre dicen lo mismo, les voy a presumir. Me dicen, papi, fue estar contigo. Y cuando yo lo escucho, pues obviamente me quiebro. Porque yo fui diseñado para estar con mis hijos. Y los hijos son diseñados para estar con los padres. Fuiste diseñado por Dios para tener un encuentro con Él todos los días. Todos los días fuiste diseñado para disfrutar de su presencia. Fuimos diseñados para adorar a Dios. Y sabes, no me quiero extender mucho en este punto, pero a Dios le apasiona nuestras adoraciones. Dice, el Señor está y se mueve en las alabanzas de su pueblo. El Señor está en las alabanzas de su pueblo. Tú y yo fuimos diseñados para adorarlo. Y a muchos de nosotros nos han mentido y hemos creído la mentira de Satanás, que a Dios no le interesa tu adoración, que no pasa nada que no adores. Mi amigo y mi amiga, quiero decirte que no puedes comprar esa mentira del enemigo. Dios le encanta tu adoración. El Señor se deleita en tu adoración. El Señor le apasiona cuando ve a un pueblo que le adora. Y sí perdimos esta capacidad de poder entrar al lugar santísimo por el pecado de Adán. Pero también por el sacrificio y la vida de Cristo hemos recuperado la posición que tenemos delante de Dios.
Dice, todo aquel que en Él cree ahora se le ha dado el privilegio de ser hijo de Dios. Ya no hay una barrera, ahora podemos entrar al lugar santísimo. Dice, entren a su presencia con cánticos de alabanza, entren a sus puertas con acción de gracia. A Dios le apasiona cuando ve a una iglesia que le adora. Ezequías entendía el poder de la oración. Cuando el pueblo de Israel iba a conquistar una ciudad, ¿sabes qué llevaban? Llevaban a los levitas y los llevaban en el centro del escuadrón, porque representaba el ADN de su fuerza y su victoria, que era la presencia de Dios. Y imagínate, vamos a ir a matar y asesinar a toda una nación, pero en el centro llevar a gente que no sabe pelear no es una muy buena estrategia. Si te pones a pensar estratégicamente, oye, ¿cómo va a llevar un artista ahí? Me imagino a mi cuñado, el Danilo, con la guitarra ahí. Pues dices, no hombre, o sea, lo voy a tener que estar defendiendo a este. Pero para ellos era todo lo contrario. Para ellos era, de esta forma es como nosotros ganamos las peleas. De esta forma es como el Señor nos da la victoria. Porque no es con espada ni con fuerza, sino con su espíritu que ganamos las batallas. ¿Cómo reconstruyo mi casa? Número 3, consagra a tu familia para Cristo. ¿Tienes para una servilleta? Consagra a tu familia para Cristo. Gracias. Gracias, gracias. Qué amables, qué amables. Ya me las. Consagra a tu familia para Cristo. En 2 de Crónicas 30:17, Ezequías hizo varias cosas bien. Ya las vimos, reabrió las puertas del templo, restableció la adoración en el templo de Dios, que se había apagado el incienso, la presencia de Dios, los ritos y todo lo que ellos hacían como pueblo que les daba su identidad. Su padre Acaz lo había quitado. Pero Acaz dijo, eso es nuestra fuerza. El Señor es nuestro estandarte. Pero no solamente hizo eso. Si tú sabes, y yo obviamente aquí en mi iglesia no son tan bíblicos como ustedes, tenemos ese gap donde tenemos que estar luchando. Pero el pueblo de Israel se divide en el reino del norte y en el reino del sur. Y en muchos episodios se convierten en enemigos, se alían con otras tribus y dicen vamos a atacar a Judá o vamos a atacar a Israel. O sea, porque eso es lo que hace Satanás. Viene a dividir y luego viene a poner al padre en contra de la madre y destruyen todo lo que Dios te ha dado. Pero bueno, ese no era el punto. El punto era que en este momento el pueblo de Israel estaba separado. Pero cuando hay un avivamiento, cuando hay un deseo de querer hacer las cosas bien, siempre el Señor nos llevará a restaurar nuestra familia, nos llevará a restaurar nuestra casa. Y Ezequías tiene la loca idea de invitar al pueblo de Israel, que era la tribu del norte, a venir a adorar al Señor después de tantos años de separación. Era una práctica loca que él estaba haciendo, pero él tenía un ardor en su corazón de que todo el pueblo de Israel llegase a ser lo que Dios intentó que fuese. Él dijo, mi Dios puede restaurar y puede quitar las barreras y las broncas y las situaciones que hemos tenido como pueblos. Así que manda emisarios al pueblo del norte a decirles, vamos a tener una mega party, vamos a sacrificar tantos toros, tantas ovejas que va a haber para todos, para que podamos disfrutar la Pascua. Pero se necesitaba todo un rito de purificación antes de la Pascua para que pudieras estar
estar en la Pascua y disfrutar de la presencia y de la comunidad y de todas las fiestas. Era una locura lo que este hombre está haciendo, y hay veces que necesitamos hacer locuras por Dios, como la que hicimos ayer en Tribu Trasciende, ¿sí o no? Se necesitan locos en el reino de Dios. Así que Ezequías era uno de esos loquillos. Y en el versículo 17 dice: y es que la congregación, había muchos que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, para consagrarlos al Señor. Versículo 18, muy interesante. O sea, la situación es esta: se estaba saliendo de control. No tenían espacio, no tenían los sacerdotes, no tenían lo necesario para purificar a las toneladas de personas que estaban llegando, porque había un hambre del Señor, así como el día de hoy hay un hambre del Señor. Las generaciones el día de hoy tienen hambre de Dios. Tus amigos que no les compartes tienen hambre de Dios. Nuestra gente tiene hambre de Dios. Háblale a alguien de Jesús y estoy seguro, dicen las estadísticas, el 50% de la gente que uno invita a la iglesia va a venir. 50%. O sea, si ustedes son, no sé cuántos son, 2,000, 1,500, 100,000, no sé cuántos sean. Si hacen una propaganda de vamos a invitar a mis amigos, se van a tener que ir como a 8 reuniones. Yo creo que por eso no los invitan. Muy bien. Pero Ezequías oró por ellos y dijo al Señor: tú Dios nuestro, versículo 18, que eres bueno, sé propicio a todos los que de corazón se han preparado para buscarte. No tienen el pedigrí, no tienen la purificación, pero tienen el deseo de poder conectar contigo. Aunque no estén purificados según los ritos de purificación del santuario, tú eres el Señor, el Dios de sus padres. Y el Señor escuchó la oración de Ezequías, ¿y qué? Y sanó al pueblo. Cuando tú apartas a tu familia para el Señor y declaras: mi familia serán siervos del Señor, mi familia te servirá. Nos consagramos como padre y madre para servir al Señor, para hacer las cosas conforme a tu voluntad. Quiero decirte, mi amada iglesia, que el Señor sanará a tu familia. Cuando hay Ezequías que se levantan a orar por nuestros hijos, yo soy el resultado de una madre y de un padre que estuvieron orando. Yo me aparté, yo me alejé, yo viví una vida loca, yo viví una vida apartada completamente de los caminos del Señor, una vida rebelde, pero día y noche yo veía una madre y un padre que estaban consagrando a su familia, aunque sus hijos no estuviesen en casa. Muchas noches me llegó llegar borracho a mi casa, no lo digo con orgullo, pero llegaba así y veía a mi mamá hincada. Imagínate, hincada, llorando, lágrimas derramadas en el suelo por la eternidad de sus hijos. Se necesitan padres y madres que consagren a su familia para Cristo. Padres y madres que consagren a su familia para Cristo. ¿Cómo reconstruyo mi casa? Número 4, siendo generoso en la casa de Dios. Tu corazón va a estar donde está tu tesoro. ¿Estás de acuerdo? Porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Una de las claves, me pueden apoyar con el piano, para mantener alineado mi corazón a Dios, es que mis recursos estén sometidos a las finanzas del reino. ¿Quieres que Dios prospere tu vida en gran manera? Te pregunto. Solo unos cuantos.
Los demás tápense los oídos. Interésate por lo que Dios se interesa. Es muy sencillo. No podemos tener la totalidad de Cristo cuando Cristo no tiene la totalidad de nosotros. Dios, prospérame, bendíceme. Hoy estamos interesados por lo que a Cristo le interesa. Jesús está interesado en su iglesia. Y cuando tú te interesas por su casa, Él se interesa por la tuya. Lo he visto, lo he vivido, lo he experimentado, lo he visto sobre mi casa. Cuando tú te interesas por las cosas de Dios, Dios se interesa por las cosas tuyas. Por eso la Biblia dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Durante 10 años he estado sirviendo al Señor. Ayer le dije al pastor Armando Alducin, llevo 12 años. Y ahorita yo te lo estoy diciendo, wow, y me dice, estás empezando. Pero en estos pocos 10 años he visto su fidelidad, su provisión, su cuidado, su protección, su gracia y favor en gran manera. Y no tienes que servir y ser pastor para que le dediques tu vida al Señor. Dedicarle tu vida al Señor es en todo tu ser, es en tu trabajo, es en tu familia, en cómo tratas a tu esposa, en si dejas que el carácter de Cristo se forme en tu vida, que puedas tratar a tus hijos con dignidad y los formes en los caminos del Señor y los enseñes a amar al Señor, y que la iglesia no es negociable. No es negociable la iglesia, no es negociable no servir. Ahorita es negociable todo. Estoy cansado, no vayas. Me siento así, no vayas. No, yo era de que tenía diarrea, tenía dolor de cabeza, y mamá, ¿sabes qué? Tú vas a ir. No, mamá, te quedas en el baño. Pero de que vas a ir. ¿Quieres que Dios construya tu casa? Construye su casa por medio de tus finanzas. Sé generoso con la casa de Dios. Ezequías fue generoso tremendamente con la casa de Dios. En los tiempos del reinado de Ezequías, quiero decirte que son comparados con los tiempos de David y de Salomón. Tiempos de grande prosperidad y favor y protección. ¿Por qué? Porque decidió construir y edificar la casa de Dios. Hizo una ofrenda tan generosa que durante más de un año estuvieron celebrando la Pascua. Yo digo, yo quiero vivir de tal manera que mi vida y lo que Dios me ha dado puede edificar lo que verdaderamente importa. Sabes, yo tengo negocios y Dios me ha podido prosperar en los negocios, pero el negocio más importante que tengo es el negocio de mi Padre Celestial. Es el negocio que yo quiero invertir mi vida por completo. Dice la Biblia que lo que tú y yo perseguimos aquí, que es el oro y la plata, es lo que en el cielo será el pavimento, donde pases y camines por ahí. Vale la pena edificar la casa de Dios. Vale la pena. Y sabes, quiero cerrar con una historia. En estas vacaciones fuimos a Monterrey y estuve hablando con mi suegra, y mi suegra es la madre de tiene 3 hijos, uno de ellos obviamente mi esposa, y estábamos platicando, ¿no? Y de negocios, del tingo el tango, de transiciones, de etapas en la vida, y llegamos a estar hablando del legado. Bien profunda la plática con la suegra. Y me dice, mira, Danilo y yo, mi esposo y yo, durante toda nuestra vida edificamos
edificamos 2 negocios. El primero de ellos fue un negocio muy próspero. Mi suegro Danilo es reconocido a nivel internacional como un diseñador editorial de renombre. Si tú vas en el mundo editorial a cualquier parte del mundo, lo van a conocer. Me dice, y nadie de sus hijos pudo continuar con lo que él edificó. Me dice, es una lástima que se pierda todo lo que se construyó. Y yo le dije, pues ahí está Natalie, es diseñador, bueno, es el punto. Y luego me dice, pero hubo otra empresa que edificamos. Y dice, durante años estuvimos sirviendo al Señor. En el ministerio de adolescentes, todos los viernes sirviendo. Y me dice, era mi segundo, era como un trabajo de tiempo completo. Más de 10, 15, 20 años sirviendo al Señor. Me dice, tal vez mis hijos no continuaron el legado del negocio, pero el día de hoy todos sus hijos son pastores. Y de esa generación que ellos estuvieron al frente salieron como 15 pastores. Tremendo, tremendo, tremendo. Y lo que te quiero decir con esto es que no eran pastores principales, eran siervos en un ministerio que fueron fieles y enseñaron a sus hijos a ser fieles en la casa de Dios. ¿Estás siendo fiel en la casa de Dios? ¿Estás inspirando a tus hijos a que sirvan en la casa de Dios, a que la amen, a que la construyan, a que la levanten, a que encuentren esposa y mujer ahí? Esa es una gran pregunta que el día de hoy podemos hacernos. Y yo quiero el día de hoy solamente hacer un llamado. Si te puedes poner de pie ahí en tu lugar. Y Dios va a edificar tu casa si tú se lo permites. Yo creo que la vida en Cristo es la mejor vida que uno puede llegar a vivir. Una vida espaciosa, una vida grande, una vida increíble, una vida llena de promesas, una vida con Cristo, una vida con el Señor. Y sabes, el día de hoy yo quiero invitarte a que le abras las puertas de tu corazón a Cristo Jesús, pero de verdad, y en aquellas áreas que no se las has abierto, el día de hoy se las entregues. Así que ¿por qué no inclinamos nuestro rostro y haces tú una oración personal con el Señor? Señor, gracias, gracias Señor, el día de hoy, porque tu palabra nos lleva a edificar nuestra vida, pero no queremos edificarla, Señor, con nuestras propias fuerzas. Queremos que tú, Cristo Jesús, seas el que edifique nuestra casa. Edifica nuestra casa, edifica los matrimonios, Señor, de vida nueva, Señor. Edifica las familias en el nombre poderoso de Jesús, Señor. El día de hoy creemos que las puertas de nuestro corazón están abiertas para que sean edificadas por ti, Señor. Restaura en nosotros el deseo de tener una adoración continua en tu presencia, en nuestra casa, que nuestros hijos nos escuchen adorarte, que sean sensibles a tu presencia en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos, Padre Santo, el día de hoy queremos consagrarnos. El día de hoy nos consagramos. El día de hoy nos declaramos apartados para ti, Señor. Apartamos a nuestra familia. Ahí aparta a tu familia. Aparta a tus hijos. El día de hoy aparto mi matrimonio, Señor, para que te sirva, para que te ame, para que se entregue de completo a tus planes. Aparto a mis hijos, Señor, declarando, Señor, que ningún arma forjada en su contra podrá prosperar. Ningún arma forjada
en contra de esta generación, en el nombre de Jesús podrá prosperar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén.